Lo primero de todo, bienvenidas, bienvenidos a todos a esta pequeña charla, enseñanzas del Dharma, enseñanzas que tienen que ver sobre todo con un tema que sea actual y que además creo que más que sea actual también que tenga una incidencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida particular. Estas charlas que ahora iniciamos nuevamente, las habíamos suspendido durante un tiempo con el tema del COVID-19, pero las ponemos otra vez en marcha y las vamos a realizar siempre los terceros miércoles de cada mes. Por tanto, esta es la que toca este mes. En julio también habrá una charla. En agosto no habrá charla, pero luego ya en septiembre, octubre, es decir, el resto de los meses sí que haremos este tipo de charla. Y también la idea es, tenemos la fortuna de que también hay alguien al ordenador que estará pendiente del chat. Eso significa entonces que todos los que queráis, las que queráis, podréis chatear en directo. La charla durará más o menos una media hora, unos 40 minutos y después sí que podréis preguntar directamente y yo contestaré directamente las preguntas que cualquiera de vosotros tengáis en mente. El título ya lo conocéis. ¿Preferimos la sabiduría o el sufrimiento? Me parece una pregunta obvia, ¿no? Todo el mundo diría, pues yo prefiero, por supuesto, la sabiduría, ¿no? ¿Cómo no? ¿El sufrimiento de qué? ¿Cómo? ¿Yo? ¿Sufrir? ¿Por qué? No, yo no quiero. Llevo toda mi vida intentando no sufrir y pongo mucho empeño en no sufrir. Y eso es una cosa que todos tenemos muy claro. Nadie desea el sufrimiento, eso es una evidencia. Nadie que tenga el sentido de la vida convencional que todos podemos tener y que busque, bueno, pues vivir con cierta comodidad, con cierta alegría y con cierta paz. Nadie quiere el sufrimiento y todos aspiramos todos los seres humanos en general, a una cierta sabiduría, una sabiduría que nos permita liberarnos precisamente del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. De hecho, las cuatro nobles verdades del Buda pues se refieren a esto, ¿no? La existencia del sufrimiento, la causa del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino que nos permite llegar al cese completo del sufrimiento. Las cuatro nobles verdades a veces se simplifican mucho, todo el mundo las hemos oído, las hemos leído, incluso habemos escuchado seguramente enseñanzas sobre estas cuatro nobles verdades. Parecen muy básicas, pero en el fondo son muy profundas, mucho más de lo que parece, y tienen que ver con enseñanzas que están enraizadas hace 2600 años, pero que en el fondo también están enraizadas en la sociedad actual y también en la vida actual, en la vida que tenemos diariamente. Como decía, todos o la gran mayoría de los seres humanos no queremos el sufrimiento, preferimos la sabiduría. Lo que ocurre es que también es cierto, tenemos un gran peso cultural en nosotros. Por ejemplo, la cultura religiosa es una cultura que está presente en Occidente especialmente, en el mundo occidental. La cultura religiosa monoteísta tiene un gran peso en la educación y aunque hayamos ido incluso a escuelas, a universidades laicas donde no hay religión o donde la cultura religiosa no está presente, todo y así en los sistemas educativos son permeables y entonces hay un cierto peso de esta cultura religiosa. Y en estas culturas religiosas de las que hablo, especialmente monoteístas, se pone mucho énfasis en conseguir las cosas a través del sufrimiento. Es una tendencia, es una pauta, es una manera de plantear las cosas. Y aunque nosotros, insisto, no hayamos recibido ese tipo de enseñanza religiosa, sí subyace en nosotros una cierta confusión entre el sacrificio personal y lo que es el sufrimiento. Obviamente hay cosas que requieren un sacrificio por nuestra parte, requieren un sacrificio de tiempo, requieren un sacrificio de disciplina, requieren un sacrificio de atención, requieren un sacrificio de perseverancia, pero de sacrificar, es decir,
de tener esta disciplina, de tener esta capacidad de estructurarnos y organizarnos, a sufrir o creer que porque sufrimos mucho vamos a conseguir muchas más cosas, creo que es un planteamiento bastante erróneo. Porque si nos damos cuenta, al final no podemos pretender que el dolor o el sufrimiento sea una pauta que mida el esfuerzo que realizamos. Esa visión es una visión, diría que incluso asentada en cierta ignorancia, en una falta de sabiduría real, y nos condiciona demasiado. Claro, por esta confusión que digo entre el sufrimiento y el sacrificio. Nosotros no tenemos por qué estar sufriendo constantemente. Es muy curioso porque en la sociedad también se ha sentado mucho la confusión entre ser responsables y sufrir. Supuestamente muchas personas, de forma consciente o inconsciente, creen que son más responsables porque más sufren con las situaciones o los problemas. Si yo estoy en una especie de emoción, de sufrimiento personal por una situación determinada, tengo la impresión de que lo siento más y que lo vivo más y que además, como estoy sufriendo, me estoy preocupando más de una situación. Hasta incluso puedo llegar a pensar que porque estoy sufriendo mucho, merezco el resultado de aquello por lo que estoy sufriendo. Es decir, ponemos la categoría del sufrimiento como una especie de categoría con la cual debemos medir el tipo de compensación que merecemos, porque como sufrimos, merecemos y es justo que dejemos de sufrir. Dejaremos de sufrir cuando ya no tengamos el problema. Es terrible. Es un pensamiento, es una forma de estructurar el pensamiento que además condiciona la estructura de nuestra vida. Por lo tanto, nuestra vida está tan condicionada por un código malicioso, que además es repetitivo, que crea un hábito destructivo, que nos lleva finalmente a incluso a pretender que si sufrimos mucho en la vida es que hemos tenido la vida muy sentida, muy intensa, muy vivida, muy clara. Y si no hemos sufrido demasiado es que somos unos comodones, que somos unos irresponsables o personas que son muy superficiales. Grave error. Por eso, aunque el título de esta charla parezca sencillo, en el fondo subyace algo que a veces nos cuesta mucho de aceptar. Y es que estamos muy condicionados por la educación, la cultura religiosa, dependiendo de la intensidad de esa cultura, si está o no presente de forma directa o indirecta, pero especialmente por la educación y por el sistema social en el que estamos, por la propia cultura en la que nos movemos. Y tenemos que intentar empezar ya a cuestionar este modelo, a decir, no, ¿por qué tengo que sufrir para conseguir las cosas? ¿O por qué no puedo ser responsable si además no estoy sufriendo? Sí puedo ser responsable, sí puedo resolver muchas cosas sin la necesidad de estar sufriendo. Pero fijaos que en el fondo también hay mucho de un componente atávico. Tenemos una especie de hábito constante relacionado con el sufrimiento y la culpa. Y en esta especie de binomio entre culpa y sufrimiento estamos muchas veces de forma irracional actuando en situaciones que no requieren que estemos sufriendo. Lo que subyace a todo esto finalmente no es solo el hecho de disfrutar, que hay gente que incluso llega a sentir que está más viva o disfruta más intensamente de la vida porque está sufriendo. Lo que subyace a todo esto finalmente es un personaje que seguro que conocéis muy bien. El ego. El famoso ego, el egoísmo o el egocentrismo. Resulta que, en cierto modo, por estos códigos, estas pautas socialmente aceptadas, no demasiado reflexionadas, nuestro ego acaba siendo siempre reforzado, acaba siendo siempre, se autoidentifica el ego con este sufrimiento. En cierto modo, el ego siente que es más y que está más presente y está más vivo porque sufre.
Es rarísimo. Si nos ponemos y meditamos un poco en esto, nos damos cuenta hasta qué punto estamos mediatizados por un pensamiento y un código completamente falso. Pero es falso siempre y cuando usemos la reflexión, la sabiduría, el amor compasivo o la compasión profunda para llegar al fondo de esta cuestión. Porque lo que estoy diciendo en este momento tiene mucho que ver también con una falta de compasión y de amor hacia uno mismo o hacia los demás. En tanto en cuanto nuestro patrón consciente o inconsciente es o giramos en torno a debo sufrir para conseguir las cosas, esta misma forma de pensar nos lleva a una forma de actuar también, donde no somos demasiado compasivos con nosotros o con los demás. E incluso si vemos a alguien que sufre poco, tenemos incluso el pensamiento de pensar, bueno, esa o ese no hacen demasiado esfuerzo, no los veo sufrir demasiado. Luego, no creo yo que sean muy buenas personas, ¿no? O se habrán acomodado o simplemente se habrán conformado en su situación. ¿Veis? Esta forma de pensar y de argumentar no solamente es una falta de sabiduría, también es una falta de respeto. Finalmente, una falta de compasión hacia los demás. Por eso es muy importante, ¿no? Poner nuestro foco de atención, nuestro eje, cambiarlo del sufrimiento a la sabiduría. Pero, ¿qué es la sabiduría? ¿Es acaso un alto nivel intelectual? ¿Es tener 5 doctorados, 2 cum laude, tener 8 carreras, ser políglota, dominar 5 idiomas? No. Todo eso tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver además con el conocimiento funcional en el contexto social en el cual nos movemos. Si yo tengo 5 carreras, una de ellas a lo mejor es arquitectura. Si es cum laude, pues debo ser un genio a lo mejor, que además sabe construir edificios maravillosos de 500 metros de altura, súper seguros. Pero si veis, este tipo de conocimiento es un conocimiento funcional que tiene su razón de ser en la sociedad. Yo creo que la sabiduría no va por ahí. La sabiduría tiene que ver con un tipo de conocimiento que construye, o mejor dicho, deconstruye los fundamentos erróneos del ego, la propia impostura del ego. Deconstruye la fantasía o la ilusión o el sueño en el cual vivimos, al cual le damos categoría de real, porque lo sentimos claramente a través de los 5 sentidos físicos. Y pensamos, lo que los 5 sentidos físicos perciben es real. En la ciencia actual, sobre todo en la física cuántica, se habla mucho de esto y se expresa de la siguiente manera. Nada de lo que estamos percibiendo a través de los 5 sentidos es real. La realidad es muy diferente a lo que el ser humano interpreta. Finalmente, coincidiendo con las enseñanzas budistas, también en el budismo se plantea esto. Nada de lo que estamos percibiendo es la realidad, solo es una interpretación de cierta realidad en la cual todos coincidimos con el mismo código, es decir, nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra educación y la interpretación sensorial que desde pequeñitos hemos adquirido a medida que somos adultos. Esto es importante, más de lo que parece, porque si nos damos cuenta entonces que estamos en manos de una interpretación de factores, que la realidad en la que estamos viviendo es una realidad funcional, social, cultural, pero que no es la realidad profunda, empezaremos a darnos cuenta que el sufrimiento que se origina en esa realidad interpretada o supuesta, sensorial, cultural o educacional, no tiene tampoco un fundamento sólido en la auténtica realidad. Esa auténtica realidad sería, desde el punto de vista del Dharma o del budismo, la sabiduría. La sabiduría es la percepción no distorsionada de todos los fenómenos externos y de todos los fenómenos internos cognitivos. Significa de lo que es realmente el pensamiento, lo que son realmente las emociones. Y finalmente,
quién es realmente ese ego o qué es ese ego. No sé si lo habréis notado, yo me he encontrado con mucha gente que tiene 2 o 3 carreras, o 4 o 5, y la verdad es que sumado a eso tienen un ego enorme. Incluso me da la sensación que si un día suben a su ego y se caen, puede ser que se maten. Es muy grande su ego, mucho. Y por eso es importante distinguir entre el nivel cultural y el nivel de ego que podemos llegar a tener. Normalmente la sabiduría actúa sobre el descubrimiento de la esencia real de quiénes somos. Por lo tanto, todo el personaje que hemos construido, un personaje eminentemente social, con el cual nos relacionamos por nuestra educación, nuestras experiencias sensoriales, nuestras experiencias en general, la personalidad convencional no es exactamente quiénes somos. Es una parte funcional que usamos para vivir socialmente. A mí me gustaría saber quién o qué es lo que hay detrás de esta parte funcional y de esta personalidad. Porque desde el punto de vista del Dharma, intentar investigar en esta dirección nos permite alejarnos del sufrimiento y acercarnos a la sabiduría. Ya no es una elección egoica. Yo quiero dejar de sufrir, que en el fondo significa yo quiero dejar de sufrir las consecuencias del sufrimiento. Y quiero la sabiduría, que traducido significa quiero aquello que me dé satisfacción a mí. Por lo tanto, fijaos que no es una decisión entre sufrimiento y sabiduría que dependa de nuestro ego, sino que es un proceso de construcción de lo que significa esta personalidad o este ego, y en este proceso de deconstrucción ya nos decantamos de forma natural hacia la sabiduría, alejándonos de forma natural del sufrimiento. Este es el planteamiento que el Dharma tiene entonces para acercarnos a algo aparentemente tan sencillo como sabiduría o sufrimiento. Es curioso porque seguramente habéis escuchado enseñanzas de muy buenos maestros que más o menos están indicando lo mismo. Pero si os fijáis, aquí en esta charla hay unos cuantos matices. Uno de ellos, no es el ego a través de su egocentrismo o a través de su egoísmo el que decide dejar el sufrimiento. De hecho, muchas veces el ego dice eso, pero no hace eso. Muchas veces decimos, quiero dejar el sufrimiento, pero hacemos muchas cosas a través del cuerpo, palabra y mente que nos atan en su consecuencia kármica a un efecto negativo del karma, es decir, nos atan al sufrimiento. Incluso podemos estar en un camino espiritual y decir, no, yo estoy en un camino espiritual, yo por lo tanto he decidido firmemente dejar el sufrimiento. De verdad que sí, lo he decidido. Pero cuando vemos cómo lo planteamos, muchas veces nos podemos dar cuenta que no es así. No abandonamos el sufrimiento, porque no hemos tomado la decisión todavía de acercarnos hacia la sabiduría, hacia la esencia misma de la mente, que dentro del contexto budista sería reconocer la naturaleza de la mente o la budeidad que todos tenemos en nuestro corazón sin necesidad de poseerlo. Tener sin poseer, ser sin un ego que quiera poseer al ser. Por eso es importante entonces tener la determinación de poder viajar, por llamarlo de alguna manera, de poder caminar en el sendero del Dharma hacia esta sabiduría. Esta sabiduría nunca estará separada de la compasión y el amor. Y el amor y la compasión absolutos, libres completamente de este sufrimiento, es la más pura sabiduría. Es el entendimiento entonces de cuál es la esencia del ego y cuál es la esencia de los fenómenos exteriores. ¿En qué se basan
más allá de los códigos sensoriales, más allá de la cultura, más allá de las creencias religiosas, más allá de las ideologías, más allá de las civilizaciones, el origen exacto del sentido de la propia mente o la esencia de la mente es este viaje o es este movimiento hacia la pura sabiduría. Si conseguimos deconstruir, no destruir al ego, conseguiremos entonces acercarnos a la sabiduría y alejarnos del sufrimiento. ¿Por qué digo deconstruir? No solo porque sea una palabreja que tenga, en cierto modo, fama hoy en día, ¿no? Sino porque es una descripción muy buena. Solo podemos destruir aquello que tiene existencia propia, independiente, absoluta, y que es verificable. Pero si a través de la meditación Shiné o a través de la meditación analítica Lacton nos damos cuenta, si analizamos cuál es el origen del yo, que por cierto, ni siquiera los neurocientíficos todavía saben quién es el observador y dónde se origina la identidad como tal. Si conseguimos a través de la investigación ver dónde está o cuál es su origen, podemos descubrir algo sorprendente, y es que tenemos que desmontar todo el edificio de personalidad convencional que hemos ido montando y construyendo, con la cual funcionamos en la sociedad convencional. Es importante entonces deconstruir y desmontar todo esto para ver qué subyace debajo de todo esto. La sabiduría te lleva a la esencia de quién eres realmente. Pero la sabiduría no es un acto de creación alternativa a tu ego o a tu personalidad convencional. O, por ejemplo, la sabiduría no es un sistema de inhibición o de escapismo de la realidad convencional con la cual nosotros no estamos de acuerdo. La sabiduría es justo llegar a la verdad total, absoluta, plena, tanto de quién eres como de qué son los fenómenos con los que nos relacionamos constantemente. Finalmente, la sabiduría no solo es el abandono del sufrimiento, sino también es la plena vivencia de la vida. No de la interpretación de la vida, sino de la vida con mayúsculas. Estoy seguro que más o menos todas o todos tendréis la inquietud, sobre todo si os acercáis a este tipo de charlas, a este tipo de conferencias, sean presenciales o sea a través de estos medios. Os gustaría saber más sobre el sentido de la vida, sobre quién soy yo, qué hago aquí, qué estoy haciendo, cuál es el sentido. ¿El sentido de la vida acaso es seguir los patrones samsáricos o convencionales en los que la cultura, la educación, las ideologías, las creencias y las experiencias sensoriales forman un cúmulo de situaciones que nos permiten decir que eso es vivir? ¿Eso es vivir realmente? Pero ¿qué es lo que mantiene todo eso? ¿Quién es el personaje? ¿Dónde está? ¿Cuál es su esencia? ¿Cuál es su origen? Esto es justamente el viaje hacia la sabiduría. Y esta es la invitación que os hago a todas y a todos para poder acercarse a un camino espiritual. No es necesario que sea un camino religioso. Hablo de un camino espiritual. La espiritualidad tiene que ver justo con este acercamiento hacia la sabiduría y este alejamiento natural, como consecuencia de ello, del sufrimiento. Esa es la idea. No nos hace falta rechazar el sufrimiento. No nos hace falta una especie de barrera o de armadura contra el sufrimiento, porque esa misma actitud refuerza el sufrimiento en sí. Lo que nos hace falta es descubrir sus mecanismos, su impostura, su falsedad, su falta de consistencia real. Y para eso entonces nuestro instrumento se basa en la sabiduría, compasión. De ahí que en el budismo, en el Dharma, sea tan importante la meditación. Meditar como método, como instrumento. Y muchas veces se confunde la meditación con un fin en sí mismo, y eso
nos puede llevar siempre a problemas. Entre otros, a pensar que yo no estoy preparada o no estoy preparado para meditar, o a mí me cuesta mucho, prefiero otra vía distinta, o no es para mí la meditación. Todos estos argumentos que normalmente surgen de apreciaciones egoicas, quizás tengan que ver con no acercarnos de forma más constructiva o más adecuada al sentido de la meditación. Es decir, la meditación no es más que un método o un camino que nos lleva nuevamente a nuestro hogar. La meditación nos lleva a ser quienes realmente somos. Si queréis, es una llave que abre una puerta que siempre está cerrada, que nos permite entrar en lo que desde tiempos inmemoriales siempre hemos sido y que nos hemos autonegado a reconocernos a nosotros y que los demás tampoco reconocen y que el sistema social o cultural en el que estamos tampoco quiere que reconozcamos, porque eso significará, en definitiva, que seremos realmente libres. La verdadera libertad, aquella que nos permite ser como realmente somos, al mismo tiempo nos libera del sufrimiento y al mismo tiempo nos permite tener la experiencia de la sabiduría. Más o menos, más o menos. Pero esto estoy resumiéndolo mucho. Esto requiere un entrenamiento, requiere un conocimiento, requiere un proceso. En el Dharma requiere un proceso muy concreto. Se dice, por ejemplo, que las enseñanzas tenemos que escucharlas con una actitud abierta, sin juicios, sin prejuicios. Tenemos que escuchar de forma adecuada, después tenemos que estudiar más o menos algunos principios o algunas estructuras de ese conocimiento, tenemos que reflexionar sobre lo que hemos escuchado y lo que hemos estudiado. Cuando ya hemos reflexionado, ya ha surgido en nosotros una cierta sabiduría, una cierta confianza en este método. Después de esta confianza tenemos que practicar, es decir, meditar, hacer prácticas según las distintas tradiciones budistas. En este caso, en el Vajrayana haríamos prácticas que tienen que ver con visualizaciones, con una serie de yogas determinados, donde se utilizan también los canales sutiles, las gotas, los vientos internos, y también, aparte, otra serie de visualizaciones que se basan en distintas fases. Se llama fase de Kyarin, Sokrim, o también la vía de los bodhisattvas, por ejemplo, los 10 bhumis, los niveles distintos de la vía de los bodhisattvas. Hay muchísimas enseñanzas. Lo importante es darse cuenta que todas estas enseñanzas tienen el fin de impulsarnos a la experiencia libre incluso del propio método, del propio camino. En cierto modo, la mejor meditación es, después de haber meditado, tener la experiencia donde ni siquiera hay meditación. Imaginad, una paradoja. Ya sé que a la parte egoica le gustaría mucho decir, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo, para mí, podría ya estar en esa situación en la que ya no importa meditar. Sí, se podría, pero después de practicar muchísimo. Eso no lo podemos evitar, salvo en algún caso excepcional donde, según el Dharma, el budismo, en otras anteriores vidas hayamos practicado mucho, mucho, y la consecuencia sea que en esta vida, escuchando 4 enseñanzas y 2 o 3 instrucciones sobre meditación, consigamos liberarnos completamente del sufrimiento y de sus causas. Eso también puede ocurrir, no digo que no. Pero al menos en mi caso y el común de los mortales creo que nos falta pues practicar mucho, intentar practicar pero de forma inteligente, sabia, compasiva. Practicar un camino espiritual siempre con el motivo de poder beneficiarnos nosotros y todos los demás seres con los que nos podamos relacionar a través de la mente, de la palabra o de forma física y presencial. Practicar desde esta motivación compasiva. Practicar cualquier tipo de técnica en el Dharma, en el budismo, con el fin de deconstruir, disolver cualquier autoengaño, cualquier impostura egoica, disolver el egoísmo, disolver el egocentrismo y poder tener una experiencia directa de la sabiduría, amor y compasión. Este es el sentido realmente de cualquier práctica del Dharma.
Y este sentido que el Dharma da, y la metodología que el Dharma da, es lo que nos puede llevar a descubrir, aquel que quiera seguir este camino, el sentido de nuestra propia vida. Yo creo que vale la pena. Ponemos a veces mucho esfuerzo en conseguir cosas en la vida. Unos buenos zapatos, un buen pantalón, un abrigo, allá donde haga falta, un gorro, unas gafas, en conseguir más amigos a través de las redes sociales, por ejemplo, o en salir en las redes sociales para que te den todos los likes posibles. Luchamos mucho, incluso sufrimos mucho por tener una casa, mientras más grande mejor. Sufrimos a veces mucho porque queremos ir a la estética según la cultura y la moda, tanto físicamente como también, me refiero tanto al cuerpo físico, con el peso adecuado, la estética adecuada, también con la ropa adecuada. Ponemos una gran cantidad de esfuerzo en muchas cosas que en el fondo nos atan a cierto tipo de sufrimiento y que aunque nos dan una felicidad parcial, no nos llenan completamente nuestro corazón, ni dan un sentido profundo, real y auténtico a nuestra vida. Entonces, ¿por qué no usar más tiempo, más intensidad, más sabiduría, más conocimiento y más esfuerzo en aquello que aporte un auténtico sentido a nuestra vida? Que, por cierto, no nos lo van a decir como un dogma, como algo que tengamos que hacer porque lo dice tal creencia, tal religión. Por ejemplo, el budismo nunca nos van a decir, has de hacer esto porque así tienes que ser de esta manera. Nunca. Nos van a dar todas las posibilidades, instrumentos y herramientas para que nosotros pongamos en práctica, según nuestra decisión, nuestra libertad y nuestra voluntad y nuestro criterio, poner en práctica todas esas herramientas para descubrir si tienen sentido, si son útiles y si dan sentido a nuestra vida. Esto más o menos llevan unos 2500 y pico años haciéndolo millones de personas. Y han dado muy buenos resultados y pienso que todavía podemos confiar en alguna medida en todo ello. Así que os animo a poder seguir un camino espiritual. Podéis elegir el que queráis, por supuesto, pero un camino espiritual desde el punto de vista de la motivación compasiva, de la metodología que haya sido contrastada durante muchos cientos de años, con el testimonio de personas que hayan conseguido cosas, con el testimonio verbal o escrito de practicantes que hayan conseguido cosas, y finalmente que el sentido de este camino espiritual nos lleve a liberarnos completamente del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no perpetúe el sufrimiento de forma consciente o inconsciente, o que no use el sufrimiento como un sistema de control personal o colectivo en una época determinada. Esa es la idea, ser libres. Yo creo que todos queremos ser libres. Ya no hablo solamente de la libertad social, no hablo solamente de la libertad que la ley puede darnos en nuestros respectivos países. Hablo de la libertad absoluta de nuestra mente. Esa libertad de nuestra mente es la presencia de la sabiduría y la ausencia del sufrimiento. Y a eso os invito. Bien, como decía, vamos a intentar hacer un poco más interactiva esta charla. Entonces, los que tenéis ordenador o podéis chatear a través del móvil, podéis enviar preguntas en el muro donde estáis ahora, y los que estáis aquí también, si queréis. Y así entonces en las respuestas vamos interactuando un poco. Sí, por favor. Hay muchos maestros que señalan que que en la práctica del Dharma, si estás practicando en serio, no sé si pasas por una etapa de sufrimiento, pero sí hay cierta incomodidad, ¿no? O sea, como que tiene que haber algo que te moleste como una señal de que estás haciendo una buena práctica del Dharma. Claro. Como que de alguna manera hay que estar preparado a enfrentarse a
cierto sufrimiento, a cierto... Cierta incomodidad Sí. también, ¿sí? Sí, pero si nos damos cuenta, cuando los maestros en el Dharma hablan de esto, te dicen un camino espiritual es un camino donde tendrás etapas buenas y malas. Cuando dicen que puede haber incomodidad o puedes llegar a sufrir, lo dicen como una consecuencia del proceso de deconstrucción y de la aplicación de la sabiduría. No como que el sufrimiento sea el justificativo o la medida con la cual medir la cantidad de desarrollo espiritual que tienes. Ese es el matiz. Cuando comprendemos esto, entonces, somos francos y sinceros. Un camino espiritual, sí, tendremos momentos difíciles de incomodidad o de sufrimiento, pero si nos fijamos, en realidad es la incomodidad o el sufrimiento del ego que va viendo cómo se va desmontando sus sistemas de control. Y la reacción normalmente del ego ante esto suele ser, por ejemplo, crear pautas de pereza. No tengo ganas. No quiero sufrir más. Yo me estoy alejando del sufrimiento. Luego, si me alejo del sufrimiento, aquí estoy sufriendo, no quiero estar aquí porque aquí estoy sufriendo. Entonces dejo de hacerlo, me da pereza, no tengo ganas. Otra pauta, el miedo. O sea, me estoy metiendo en un camino espiritual donde estoy poniendo en evidencia mis defectos. Esto no me gusta nada. No me gusta reconocer dónde estoy fallando y dónde soy una persona no muy clara, no muy decente, no muy tal. Esto no me gusta, entonces me produce sufrimiento esto. Entonces el ego, como contrapartida, origina miedo. Otras veces origina rabia, rebote. No, este no es mi camino. No, el Dharma no me sirve. Me voy al taoísmo. Que en el taoísmo a lo mejor el wu wei, eso de hacer sin hacer, es más cómodo, más práctico. Sí. O a lo mejor me voy a la cábala, o a la alquimia, o al hermetismo, o me voy al sufismo, yo qué sé. Es decir, el camino espiritual, cuando lo recorremos en realidad, tenemos que aceptar que va a tener partes de ese recorrido que serán agradables o muy agradables y otras que serán desagradables o muy desagradables. Cuando aceptamos esto, entonces, ¿qué priorizamos? Estar contentas y contentos y escuchar siempre aquello que satisfaga nuestro ego, no, priorizamos llegar a la libertad total, a la verdad total de lo que somos. Significa entonces que el eje de nuestro camino ya no es el sufrimiento, sino que nos damos cuenta que puede haber sufrimiento como consecuencia de este proceso hacia la verdad o hacia la libertad. Es distinto. Otra pregunta en este caso, cuando hay que elegir entre sufrir uno o que sufra el otro en un conflicto. Esta es una pregunta interesante, ¿no? O sufres, pero bueno. O sufres tú o sufre el otro. Depende, por ejemplo, depende mucho del grado de resiliencia que tengamos. Me explico, cuando realmente no hay elección, y esto lo estoy diciendo como una premisa porque a veces sí hay elección, donde tanto tú como la otra persona dejen de sufrir o no tengan que sufrir para conseguir llegar a un punto de encuentro en un conflicto o a un punto de solución mutuo o a un punto de solución en un conflicto con terceras personas. Hay que analizar, reflexionar y buscar con mucha sabiduría si podemos evitar ese sufrimiento. Si no podemos evitar el sufrimiento, en esto tenemos que ser muy prácticos. Y entonces tenemos que ver hasta qué punto somos fuertes, resilientes, tenemos la fortaleza interior como para aguantar cierto grado de sufrimiento para evitar a la otra persona ese sufrimiento y así que sea más llevadero. Pero en esto tenemos que ser resilientes y tenemos que ser muy honestos y honestas. Si nosotros tenemos debilidad, estamos saturados de sufrimiento, tenemos muchos problemas, pero tenemos una idea romántica o equivocada de lo que es ser un practicante espiritual, entonces caemos en el error de decir, bueno, como yo soy un practicante espiritual, entonces yo voy a sufrir antes yo que no los demás. Y sin darnos cuenta, lo que estamos haciendo es simplemente inhabilitándonos para una larga temporada, donde incluso aunque queramos ayudar a otros, no podremos hacerlos porque estaremos sumidos en un gran sufrimiento personal. Por lo tanto, tenemos que ser muy honestos con nosotros, es decir, bueno, yo puedo aguantar hasta aquí para quitar el sufrimiento a la otra persona,
Pero lo que no debemos hacer es, dadme a mí todo el sufrimiento, que yo aguanto lo que sea, porque yo soy un practicante y tengo un camino espiritual y yo soy una persona muy espiritual. Esto es erróneo, esto es autoengañarse. Si el sufrimiento se puede repartir entre las dos partes, maravilloso, cuando no hay más remedio. Lo que tenemos que intentar es evitar el sufrimiento a la otra persona. Pero si nosotros estamos tan mal que no podemos evitarlo, que al menos nos quede la conciencia que nos hemos analizado profundamente, que no nos escabullimos, que no nos autoargumentamos para autoengañarnos y decir, no, yo no puedo con ello, que somos extremadamente honestos y que nos damos cuenta que si sufrimos un poco más en esa situación, caeremos. Esto es un poco parecido a aquel que ve a una persona que se está ahogando y entonces no sabe nadar y se tira al agua porque quiere salvarla. Y se ahogan los dos, tanto el que se estaba ahogando como el que se quería. Claro, tenía la voluntad de salvar al que se ahoga, pero si tú no sabes nadar, si tú no tienes la resiliencia y la fuerza para que la otra persona no sufra tanto, prepárate primero, es decir, hazte más fuerte, cultívate, haz alguna sesión de meditación, haz algunos mantras, pide ayuda, mira algún consejo de alguna maestra o algún maestro, alguien que desde fuera quizás lo pueda ver un poco más, que te quite un poco de peso y entonces podrás ayudar. Que llegas muy tarde, has hecho todo lo posible, pero no hagamos lo que os decía, ¿no? Lo del no sé nadar, veo a alguien que se ahoga, me voy a tirar hacia allí porque es un acto heroico. Voy a sufrir la muerte, pero el sufrimiento me elevará a los altares. Cuidado. ¿Os dais cuenta, verdad? Estas son las sutilezas. Esto es la forma de pensar, el patrón que a veces tenemos que revisar, que es erróneo, que no tiene demasiado sentido, no hay sabiduría en ello. Y estoy hablando de tener sabiduría compasiva, no no el frío cálculo de aquel que calcula posibilidades y que dice, bueno, si alguien tiene que morir, que muera el otro, no yo, porque yo tengo que vivir para seguir dando vida a otro. Este frío cálculo, no estoy haciendo referencia a esto. Hay un punto de compasión, de amor, de calidez real en una decisión que tenemos que tomar desde esta sabiduría que os comento. Tenemos que ser muy prácticos en esto. Y cuando decimos que quizás hoy no puedo ayudar a alguien que se ahoga, pero me voy a ir a practicar natación, aprenderé a nadar y a lo largo de toda mi vida quizás me encuentre con alguien más que se esté ahogando y quizás sí pueda ayudarle, esa es una manera mucho más sabia de poder reparar una situación en la cual no pudimos ayudar a alguien, por ejemplo. Saludan desde Tenerife. Un saludo también a todos en Tenerife. También los quiero mucho, a Tenerife, a Sanga también de otras partes de España, también muy contento. Y quizás ahora o en el futuro también, otras personas que estén en los países latinoamericanos, también un saludo muy cariñoso para todos, también. Como veis, a veces de una sencilla charla y de una cuestión tan aparentemente sencilla como sufrimiento o sabiduría, hay una gran cantidad de matices. Es muy importante tener cierto espacio mental, un cálido, compasión, espacio mental, sabiduría. Y en este cálido espacio mental, poder ver todos los matices que envuelven a veces a las cosas que damos por sabidas, por conocidas, por entendidas, por dominadas. Porque quizás, como decía al principio de esta charla, tenemos una gran cantidad de juicios de valor y tenemos una gran cantidad de opiniones construidas sin mucho fundamento. Porque la cultura y la educación nos lo ha impuesto. Y la repetición atávica, constante, no racional, también lo impone. Y se trata de revisar muchas premisas que damos por sentado. Es importante también. Bueno, aquí hay otro comentario. Dicen, en los tiempos de dolor y sufrimiento actuales, ¿qué recomiendas para sobrellevar y dar soporte a los que sufren? Para uno mismo y aquellos que han perdido a los seres queridos. ¿Qué aconsejas hacer o decir? ¿Cómo aliviar a las personas mayores a quienes se les está privando de sus libertades en sus años y sus vidas? Que desde el punto de vista del Dharma, en el budismo, se usan siempre al menos 3 aspectos para poder ayudar a los demás. El
cuerpo, palabra y mente. Cuando el cuerpo físico no llega, pues estamos aislados, no podemos viajar, no podemos ver a nuestros seres queridos, ni siquiera en algunos casos, o en muchos casos, pues han fallecido los seres queridos y no hemos podido ni siquiera ir al entierro. Físicamente no podemos, verbalmente tampoco podemos hacer gran cosa. Nos queda entonces la mente. ¿Qué podemos hacer a nivel mental? Primero, sobre todo, tener una gran actitud y una emoción de amor y compasión por este ser. Que el amor y la compasión sean superiores a la tristeza por la pérdida de un ser querido. Sé que es difícil y seguro que cuesta muchísimo. Y no digo que siempre pueda ser así, pero podemos esforzarnos a generar en nosotros este amor y compasión por todos los seres, con una convicción por los seres que han fallecido, por cualquiera de las personas, gente mayor o gente no tan mayor que haya podido fallecer. Sentir en nuestro corazón este amor y hacer una pequeña visualización incluso, ¿no? En la cual podemos imaginar, por ejemplo, al Buda de la compasión, Chenrezig, o al Buda de la luz infinita, Amitabha, que está encima de nuestra cabeza, y cómo desde Amitabha o Chenrezig surgen rayos de luz, de bendiciones, que llegan a este ser querido, que le recogen, que le cuidan, que le llevan a un estado en la otra vida de felicidad, de plena felicidad. Tener esta imaginación creativa en nuestra mente nos sintoniza con esa calidez, ese amor y esa compasión. No podemos llegar a través de la palabra, no podemos llegar a través del cuerpo físico, entonces usemos la mente. Si usamos nuestra mente y nos quedamos solo en la tristeza y en el sufrimiento, y seguimos escuchando noticias de la tristeza y el sufrimiento que nos rodea, eso mismo va a inhabilitarnos, no nos va a permitir reconectar con nuestro amor y compasión por el ser querido y a proyectar todo nuestro amor y compasión por el ser querido. Si a esta visualización acompañamos el mantra, por ejemplo, de Chenrezig, Om Mani Padme Hum, o también el mantra de Amitabha, el Buda de la luz infinita, el mantra corto, Om Ami Dewa Ri, Om Ami Dewa Ri, Om Ami Dewa Ri. Al tener esta visualización, los rayos de luz del Buda, de la luz infinita, llega a todos los seres. Utilizar la palabra Om Ami Dewa Ri y hacerlo desde una posición sentados en una silla o en un sillón, tranquilos, lo más rectos posible, o sentados en la posición de meditación, lo más rectos posible, al juntar cuerpo, nuestra posición, palabra, el mantra y la visualización mente, estaríamos ayudando extraordinariamente a los seres queridos a los cuales no les hemos podido dar las últimas palabras o estar con ellos en el velatorio o los hemos perdido por culpa del COVID-19. Esta es una manera de llegar a todos los que por imposibilidad física no podemos llevar, pero no solamente va a beneficiar a los seres queridos que han fallecido, también nos va a beneficiar a nosotros. Porque esta conexión o esta reconexión a través de la visualización, del mantra y de la posición de nuestro cuerpo, lo que hace es resituarnos a nosotros en la vibración de la compasión, el amor y la ayuda, y de dejar de intoxicarnos con las malas noticias que nos rodean, aunque sean muy evidentes, o con el sufrimiento de la pérdida de un ser querido. No estoy diciendo que dejemos de sufrir, estoy diciendo que no nos regodeemos en ello o que no permitamos que nos intoxique más del sufrimiento que ya tenemos por la pérdida de un ser querido. Y de esta manera, con esta práctica, podemos realmente cambiar y manejarnos y navegar en este mar de sufrimiento en el cual solemos estar. Como siempre, es utilizar cuerpo, palabra y mente para beneficiar a los seres queridos que ya no están, para beneficiar también a los seres queridos que siguen y están vivos, y también para beneficiar nuestro estado mental, para reconectarnos con la esencia de lo que somos. Más o menos es la pregunta.
¿Ahí? ¿Podemos? ¿Sí? Sí. Por favor. Dice, buenas tardes, Lama, saludos desde Madrid. Tengo una pregunta. ¿Es posible alcanzar un elevado grado de realización espiritual sin dejar tu vida y tu profesión, poniendo en práctica la enseñanza en la vida diaria, viviendo de manera más consciente y tomando los 5 preceptos según las enseñanzas? El sufrimiento se vuelve menor, pero ¿hasta dónde se puede avanzar de esta manera? Gracias de antemano. Sin duda se puede hacer. Dentro del Vajrayana, en la historia, en los sutras, en los tantras, especialmente en los sutras, se hablan de casos de gobernantes, reyes, ministros, personas con grandes responsabilidades y con familias que practicaron el Dharma, y no solo a través de los 5 preceptos que apuntan, sino que a través de las prácticas del Vajrayana llegaron a la completa iluminación, con familia, con responsabilidades sociales, con una vida laica. Entonces, hay ejemplos que además han sido puestos por escrito en los sutras y tantras, y por lo tanto sí es interesante pues contestar que efectivamente podemos hacerlo. ¿Hasta dónde podemos hacerlo? Obviamente va a depender mucho del tipo de práctica que realicemos. Siempre va a depender mucho de cómo lo planteamos. Si yo, por ejemplo, pongo mi atención en la vida de Milarepa, un gran yogi que vivía en las montañas, y pienso en las cosas que hacía para seguir practicando, y pretendo emular la práctica de un gran yogi en las montañas, donde no hay familia, no hay responsabilidades y demás, me estaré equivocando. ¿Qué tengo que hacer entonces? Dentro de la extensa enseñanza del Vajrayana, intentaré entonces contextualizar la enseñanza según el estilo de vida que esté llevando, donde no solo los 5 preceptos, sino toda una serie de directrices, de técnicas y de métodos y enfoques los voy a tener que poner en práctica. En este caso, por ejemplo, el Dharma se pone a prueba inmediatamente. A diferencia, por ejemplo, de la vía monástica o de la vía de los yogis, en la vía laica, en la que podemos estar todos nosotros, tenemos responsabilidades, tenemos seres queridos con los que nos relacionamos, tenemos situaciones de lo más normales. Llegamos tarde al transporte, nos olvidamos cosas en casa, tropezamos y nos caemos, a veces podemos tener mal humor incluso y no somos especialmente espirituales. Todas estas cosas son evidentes y son reales. Y el Dharma te enseña cómo gestionar, cómo regular y cómo mejorar todos estos aspectos. Por eso es importante entonces dar una respuesta a la pregunta es sí, pero es importante sí contextualizando y siguiendo unas instrucciones específicas, un traje a medida, digamos, de las enseñanzas del Dharma específicamente para mí y para mi estilo de vida. Por eso también en el Vajrayana se considera muy importante no solo, por ejemplo, la transmisión de una videoconferencia, que está muy bien, sino el contacto, es decir, la relación presencial entre el practicante y la maestra o el maestro, donde ambos, de forma ya específica y singular, puedan intercambiar entonces situaciones y ver qué parte del Dharma es aplicable a este practicante o a esta practicante en concreto. Las instrucciones entonces personales, la parte presencial del Dharma son extremadamente importantes. En esto insisto mucho. Toda la tecnología, como estamos viendo, nos puede ayudar muchísimo porque nos permite comunicarnos como estamos haciendo ahora, pero también es cierto que los centros del Dharma, aquellos que siguen el camino del Dharma, del budismo, son especialmente importantes porque son focos donde presencialmente vamos a poder aprender el Dharma de una manera mucho más profunda, mucho más experiencial, y sobre todo la relación con la maestra o el maestro nos va a permitir también adaptar la práctica concreta del Dharma a la situación social en la que estoy viviendo o con la que me estoy desarrollando. Este punto creo que es bastante importante. Bien, pues como veis, más o menos llevamos una hora. Colgaremos esta charla también en YouTube, por lo tanto,
sin este pequeño corte que ha habido. Me disculpo por ello, pero bueno, como digo, son las cosas de la tecnología y los directos. Os agradezco muchísimo a todos los que estáis conectados en este momento, a los que estáis aquí también en la Gompa, a los responsables también de conseguir que estas videoconferencias las pongamos en marcha una vez al mes. Así que la próxima ya será el tercer miércoles del mes que viene. Ya daremos información sobre ello. Y como siempre, al final de todo, vamos a dedicar el mérito. Es decir, cuando de alguna manera nos relacionamos con el Dharma, con las enseñanzas de Buda, generamos una gran cantidad de mérito. Solo escuchando la palabra Buda, generamos una gran cantidad de mérito. Y nosotros la hemos compartido hoy, parte de sus enseñanzas, y ese mérito es importante que seamos generosos, que lo repartamos con todos los seres sin ninguna excepción. Así que os invito muy brevemente y en silencio a que cada uno de nosotros dediquemos el mérito originado hoy con esta charla y la escucha de esta charla. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar, por participar, por compartir el Dharma. Cuidaros mucho, que todas las bendiciones de las tres joyas y las tres raíces estén con todos vosotros y vosotras, y nos vemos el próximo día. Muchas gracias. Un gran abrazo.